decir que apaguen y vuelvan a encender a ver si ya está abierto. Bueno, Por eso. buenas tardes a todas y a todos los que estáis presentes aquí y también los que estáis fuera, en los distintos países, estáis muy presentes en este acto. Nos reúne hoy la presentación de modelos educativos para el siglo XXI de Viviana Sofía Sánchez Bobadilla y Valentín Martínez Otero. Y este acto tiene un sentido especial. Es también un homenaje a Viviana Sofía, que falleció en diciembre de 2025, muy joven, con 55 años. Viviana fue de esas personas que uno recuerda no solo por lo que sabía, sino por cómo era: entrañable, trabajadora, profundamente familiar, muy creyente, con un amor especial a la Virgen y con una gratitud que se notaba en los gestos. Amaba a su madre, a sus dos hijos y a sus hermanas y a sus sobrinos. Y ese modo de querer se veía también en su forma de educar y de investigar, siempre mirando a la persona y especialmente a las personas más vulnerables. Viviana fue una persona de enorme coherencia intelectual y humana. Antes de dedicarse de lleno al ámbito educativo, hizo música, estudió piano, y ese recorrido no quedó atrás. La música le sirvió para elaborar materiales de gran valor en el campo del autismo. Con 52 años leyó su tesis doctoral, centrada en una intervención sobre el autismo con una mirada amplia, profesionales, familia y comunidad educativa. En este trabajo aportó mucho a una idea que hoy es crucial. Cuando hablamos de discapacidad, no hablamos solo de limitaciones, sino también de potencialidades. La educación, por tanto, debe sostener apoyos reales y al mismo tiempo abrir caminos de desarrollo. Esa mirada se prolonga en su contribución principal a este libro, en dos capítulos que articulan una propuesta muy contemporánea. El primero de ellos es el modelo neurobiológico relacional en educación. Este modelo dual emerge como un tejido integrador comprensivo de la dinámica inherente al sistema neurobiológico humano. Este modelo no solo contempla las implicaciones del sistema neurobiológico humano en el aprendizaje, también enfatiza la relevancia de los vínculos interpersonales. Señala Viviana en el libro que la actividad relacional, particularmente la que se establece entre educandos y entre estos y los educadores, tiene un relieve especial e incide en la motivación, en el interés y desarrollo cognitivo y socioemocional de los alumnos y alumnas. Dentro de este modelo, el aprendizaje no es un acto aislado, sino un proceso relacional donde cada interacción, cada vínculo, cada estímulo del entorno social resuena en el ser de la persona que se educa y la transforma. Viviana Sofía da una gran importancia al espacio relacional y comunicativo, y ella, a través de su modelo neurobiológico, lo fomentó y cultivó al máximo. Para ella, el aprendizaje trasciende el mero acto de adquirir conocimientos, pues se convierte en una experiencia vivencial que modela no solo lo que sabemos, sino también lo que somos. Así, el modelo neurobiológico relacional nos invita a reconceptualizar la educación no como una transmisión de información, sino como un proceso continuo de transformación mutua y coevolución dentro de nuestro tejido social y biológico. Por eso, la relación educativa, la mirada del docente, el clima del aula, la experiencia de ser aceptado,
no es un adicional, es parte del proceso mismo de aprender. Y nos recuerda que aprendemos mejor cuando nos sentimos seguros, cuando hay vínculo, cuando alguien nos mira con respeto y confianza. El segundo capítulo lo dedica a la integración de ese modelo en la práctica educativa. Viviana no se queda en lo conceptual, propone llevar estas ideas al aula y al centro, a través de prácticas que cuiden la corregulación, la previsibilidad, la comunicación clara, la colaboración con familias y equipos y la creación de entornos que reduzcan amenazas y aumenten disponibilidad para aprender. En el caso del autismo y otras diversidades del neurodesarrollo, esto es especialmente relevante. La inclusión real requiere estrategias concretas, no solo buenas intenciones. En el volumen, Valentín Martínez Otero aporta 4 capítulos que completan el marco general y dialogan con estas propuestas. El resultado es un libro con una vocación clara: pensar la educación desde el siglo XXI, desde la evidencia, pero también desde la responsabilidad ética de cuidar a las personas, especialmente a quien más necesitan apoyos y reconocimientos. Es un libro que une ciencia y actividad profesional, teoría y práctica, docencia e investigación. Decía James Russell que los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Y este libro es así, y les invito a leerlo y doy gracias de todo corazón a los 2 autores del mismo. Viviana era una persona que vivía por y para la educación. Se inició en este mundo de la educación como profesora de música. Para ella, la música era una herramienta que no puede faltar en la vida de nadie. Trabajó en la música con alumnos que tenían dificultad en el aprendizaje y la música era un elemento para llegar a ellos, a niños con discapacidad, estudiantes que tenían otra manera de aprender y luego con alumnos del trastorno del espectro autista. Dio clases en primaria, secundaria, universidad y fue asesora pedagógica en múltiples instituciones. Leyó su tesis doctoral en el año 2022 y revisó en ella a nivel mundial cómo estaba el tratamiento del trastorno del espectro autista. Y fue una muy valiosa aportación a la investigación pedagógica. Tuve la dicha de acompañar en su tesis doctoral como tutora y como directora, aunque realmente la directora fue la profesora, bueno, las dos, pero principalmente la profesora Pilar Gutiérrez Cuevas, que tengo la dicha de tener a mi derecha, y a mi izquierda al profesor querido Valentín Martínez Otero. Como consecuencia de la tesis doctoral, hizo materiales pedagógicos muy valiosos, cuentos interactivos, canciones, juegos, música. En su tesis, la dedicatoria y agradecimientos no pasan desapercibidos. Aquí hay historia, hay acompañamiento, hay cariño, hay reconocimiento. Eso dice mucho de Viviana, su gratitud, su sentido de los vínculos, su fe sencilla y firme. En ella, la investigación nunca fue fría, fue una forma de servicio. Me gustaría señalar que en ella estaba muy presente la idea de no perder nunca el candor. Una palabra que me ha gustado, me gustó mucho de ella. Ella decía que el candor es la emoción por lo que estamos haciendo y por lo que nos apasiona. Y ella realmente lo manifestaba en su trabajo, en su forma de ser, en su forma de vivir, etc. Otra idea presente en ella es que en el mundo de la educación tenemos que repensar muchas cosas, repensar juntos, convivir y no tanto dialogar
y no tanto transformar. Hoy, por tanto, no presentamos solo un libro, presentamos una manera de entender la educación como relación, como cuidado, como práctica que transforma contextos para que cada persona pueda aprender y desplegar sus capacidades. Para finalizar, quiero rematar con 3 pensamientos que están muy presentes en esta obra de Viviana. La educación, el primero de ellos es: la educación del siglo XXI será relacional o no será plenamente humana. Otra idea es que este libro sea también un puente entre ciencia y cuidado, entre memoria y futuro. Y la última es: donde se reconoce una potencialidad, se abre una posibilidad. Gracias, Viviana, por tu trabajo y tu ejemplo. Gracias, Valentín, por esta obra compartida, que es una valiosa referencia pedagógica para todos los que nos dedicamos a conseguir, a través de la educación, una sociedad más inclusiva. Y gracias a todos ustedes, a todos vosotros, los que están aquí y los que están muy cerca de nosotros en otros países, con vuestra presencia, y gracias porque este acto es un acto de memoria y de futuro educativo. Un abrazo para todos. Como no ven nota, pues es importante. No, estaba abierta abajo. Bueno, da igual, abre la guía. Está aquí. Ahí está. Teníamos la grande, que se ve ahí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos. Pues quiero iniciar esta intervención este día no como un día triste, sino como un día de agradecimiento. Es un momento de celebración, de gratitud por el trabajo, por el esfuerzo y por la vida de Viviana, que ha supuesto una aportación tan importante a los que la hemos conocido y querido, y ha tenido y tiene unas repercusiones en lo que es la vida de otras personas que ni siquiera llegaremos nosotros a conocer, que solo por eso merece la pena haber realizado este trabajo, que haya realizado este trabajo y que estemos hoy aquí. Perdón. El trabajo, como decía la profesora Rosario, perdón, es una valiosa aportación y en el que ha tenido una contribución importante el profesor Valentín Martínez Otero, porque las cosas no suceden por sí, porque siempre hay una historia detrás, unos principios en los que las cosas se producen, hay una confluencia, de repente alguien pone en contacto a alguien, surge una idea y se cambia un paradigma y se cambia una forma de atender a las personas. Como Chayo ya ha hablado mucho acerca de la actividad profesional de Viviana y de su formación, lo único que quiero señalar es que el tiempo que ha estado aquí ha sido una cantidad de trabajo, se hacía un máster por la mañana, otro por la tarde, daba las clases, nos acompañaba a las asociaciones a atender a niños, a familias, a trabajar, a seguir formándose auténticamente como una esponja que quería absorber todo lo posible para que ese aprendizaje pudiera revertir en el futuro en sus niños, en su país, en las personas vulnerables, en aquellos que lo necesitasen. Y en ese ámbito ha estado funcionando de una manera intensa, fuerte, que a veces los profesores tendemos a decir: me tienes que hacer esto, revisa esto otro, mira esto otro, nos vamos a este congreso, prepara una presentación, y a la mañana siguiente decía: ya estoy lista, ¿dónde tengo que ir? ¿Cómo me organizo? Dígame. Y sin duda alguna
pues eso ha hecho que el tiempo que hemos permanecido juntas, que hemos transitado por este camino, haya sido de lo más fructífero. Y es curioso porque sí que quiero señalar cómo es el origen de este libro. El profesor Tartera, no sé si estará por aquí, pero un buen día me dijo: he conocido una profesora tal, muy seria, muy formal, es muy calladita y me ha pedido tu información porque quiere trabajar con nosotros. Pues este es el primer correo en el que me dice: gracias al profesor Tartera hemos empezado, quiero invitarle a un congreso que era nuevos paradigmas de la educación, una educación inclusiva y activa. Pero esto es del año 2017, estamos presentando este libro en el 2026. Es decir, la idea de Viviana ya estaba clara y ya quería abordar estos temas y trabajar de una manera diferente. Entonces comenzó esa historia y comienza su planteamiento de qué modelos eran adecuados, y decía, mirando al autismo, mirando al autismo, ese análisis del que hablaba la profesora Rosario Limón, y empezó a trabajar de tal manera para averiguar el qué, el por qué, el cómo, en qué manera había avances para determinar cómo se podría trabajar mejor con esta población. Y ahí sí veis, cuando ella hablaba de las décadas y de las formas que se habían intervenido, y que veremos luego cómo se llevó a casa ese esfuerzo, ese trabajo, pues de repente dijo: Pilar, a mí me gustaría un cuarto periodo del autismo. No le convencía nada de lo que estaba viendo, veía huecos, había niños que, cuando hemos trabajado con ella, realmente parecía que tenía un don con los niños y con captar su atención. A veces le decía yo: sigue con esos que pareces el flautista de Melín, te siguen todos con tu música y tal, los pones en su sitio, los enderezas, los organizas, te atienden y salen felices. Entonces, realmente cuando me dijo: me gustaría iniciar ese cuarto periodo con una revisión desde las emociones del niño y desde la neurociencia, la atención temprana y la emoción. Y tenemos que contactar con Francisco Mora, y lo hizo. Contactamos, ahí estuvimos trabajando con el profesor Mora durante una semana de lo más fértil y de lo más debatida, porque no parábamos ni comiendo, ni cenando, ni cuando íbamos al hotel, ni cuando salíamos al desayunar, de todos los debates y todo aquello que Viviana quería promover y trabajar. Entonces quería plantear el modelo, como dice, el modelo neurológico relacional, considerando que las aportaciones de la neurociencia, como decía el profesor Mora, señalan que nada se puede aprender más que aquello que se ama, aquello para lo que captas atención, aquello que es significativo y que se produce en un entorno relacional adecuado, en un espacio organizado para construir una experiencia positiva desde la diversidad, desde los distintos intereses y necesidades de cada niño. Y entonces, a partir de ahí, define ya cuál va a ser la línea concreta del trabajo y su inscripción. Y me vuelve a sorprender con sus reflexiones, porque cuando habla de decir: he hablado con esta madre, he estado entendiendo qué pasaba con este niño, he querido captar, comprender cómo abordar los distintos problemas, y cuando me ha dicho: nadie se ocupa, nadie sabe cómo sienten, por qué sienten o qué sienten, fue suficiente para mí. Y ahí entró el trabajo para cambiar este paradigma de que solo mejore la matemática, el cálculo o el comportamiento en el aula, pasando por encima de qué siente, cómo lo vive, si sufre, si es feliz, si le aporta, si es capaz de desarrollar sus competencias en ese modelo que se planteaba. Nadie dice lo que... Nadie mira esos aspectos, o nadie se fijaba en esos aspectos, sino en cumplir con determinados hitos curriculares. Y a partir de ahí empieza a plantearse: ¿será que sienten, que procesan, que su trabajo, que su sensorialidad? Y empieza un trabajo brutal que marca ese trabajo, esa forma de actuar, entendiendo que cada persona es única, que tiene una forma de ser, de aprender, de conocer y de acercarse a los otros, y nuestra función es entenderla y facilitar al máximo ese pleno desarrollo, pero también señalar que la atención y la memoria
Atención más memoria es lo que hace también la emoción. Si no trabajamos desde esa mirada que dice Viviana, no entenderemos ni cambiaremos la respuesta que necesita este grupo de población y que es la que trata de dar la clave, la neuroeducación. Bueno, aquí como veis, es que llegó un punto, yo cuando fui a su casa dije, no me lo puedo creer. Al margen de que trabajaba constantemente, de que debatía, buscaba, yo por más fuentes que le daba, sitios donde investigar, contactos profesionales, asociaciones a las que ir, Viviana siempre venía con un reto nuevo y decía, no, porque en tal país, en tal sitio hay tal cosa. Y el día que yo entré a su casa y vi las paredes colocadas con todos sus mapas, dije, pero Viviana, por Dios, te está absorbiendo el trabajo. Y decía, no, tengo que encontrar la clave, tengo que buscar una puerta abierta para estos niños. Bueno, pues siempre estuvo convencida que decía que podemos cambiar el mundo y podemos cambiar la vida de estas personas si encontramos el cómo hacer, el cómo acercarnos. Y como decía ella, y desde otra mirada. Bueno, pues esa mirada empezó con todos estos trabajos y con ese análisis documental que decía la profesora Rosario Limón, que efectivamente es uno de las buenísimas aportaciones que ha tenido en su trabajo y que ha supuesto una referencia en cómo atender, cómo cuidar, cómo conseguir el pleno desarrollo. También en esos capítulos 3, 4 y 5 señala cómo trabaja, qué aspectos son relevantes, señalando que la atención temprana en el sentido de diagnosticar, de empezar, de detectar, de apoyar a la familia, de comprender al niño son esenciales para llevar a cabo esa intervención más adecuada, y que uno de los métodos con el que ella trabajaba, el método ESI, y con el que hizo un estudio interesantísimo en el que después del trabajo y su funcionamiento demostró que 25 de los niños que habían entrado, de los 25 niños que habían entrado en ese programa, 20 consiguieron acceder al sistema educativo y finalizar parte de sus ciclos. Con lo cual, pues solo por eso y por esos cambios ya vale la pena. Pero además de ello, en la mente de Viviana siempre estaba el procura siempre que tus actos hablen más que tus palabras. Y además decía, y así callaremos bocas. Quieres decir que ha impulsado en tan corto periodo de tiempo, porque estoy hablando de que nos conocimos, entramos en contacto en el 17, estamos en el 26, han sido 8 años, y ha impulsado la formación los cambios legislativos y sociales, y realmente sí he estado feliz que ese documento que se ve ahí a la derecha es el decreto ya que establece la aplicación específica para la población autista, para que reciba la atención que necesita. Al margen de eso ha conseguido el grado en atención temprana y en educación infantil, y al margen de eso ha entrado en promocionar la innovación y nuevas opciones de atención a estas personas. Es decir, su trabajo ha provocado cambios enormes en la atención para esta población. No somos conscientes que con cambiar solo una vida, con ayudar a un solo padre. Siempre recuerdo uno que estuvimos en un centro de población que nos dieron los niños a valorar, y había una madre con unos brazos de 9 meses, otro con un grado severo de trastorno del espectro autista, y tenía un tercero de 3 años y medio, y decía, no puede, Pilar, con esto no puede, hay que ayudar, hay que trabajar. Bueno, pues gracias a su valoración, gracias a sus habilidades en conseguir que los niños, lo que digo, funcionasen como el flautista de Amélie, esta familia pudo acceder a servicios, pudo acceder a una posibilidad de tener un desarrollo de una vida normal y de no acabar. Cuando vemos en la prensa que hay una madre que se ha cargado a su hijo, que ha aparecido un niño no sé cómo, o se ha caído por una ventana, ¿qué hay detrás? ¿Qué falta de apoyos hay detrás de todo eso? Y que nunca vamos a entender cuando sucede qué ha llevado a sus padres a abandonar o a actuar de una manera tan inadecuada. Pero bueno, todos somos seres humanos y el límite de resistencia de cada uno pues no es ilimitado.
En conclusión, durante el camino que hemos estado trabajando juntas, no puedo decir otra cosa más que ha sido el rigor, la constancia, la tenacidad, el no cejar en el empeño de aquello que consideraba que debía cambiarse y que daba igual el tiempo, el esfuerzo, la implicación que llevase a hacerlo hasta conseguirlo. Es decir, yo me siento orgullosa de haber podido trabajar con ella, porque es que no ha podido exprimir más su vida, exprimir más sus talentos, de los que habla la Biblia, de trabajar más por los demás y más, y además hacerlo desde el rigor más absoluto, desde la cientificidad, digamos, y desde la constancia, por conseguir esas metas. También ese trabajo es lo que le ha robado mucho tiempo, muchas horas, y yo sí, hay momentos en los que siempre digo que me siento algo culpable porque cuantas más cosas le ofrecías, más hacía Viviana y más se juntaba. También es verdad que hemos tenido buenos momentos entre trabajo y trabajo, pero yo creo que hemos contribuido a que estuviera exhausta, porque había veces yo la regañaba entre paréntesis para decirle, ya, vale, descansa, no pienses en ahí, es suficiente. Pero era su afán lo que la conseguía. Desde luego ha conseguido cambios en esa sociedad civil, cambios en la universidad, cambios en la atención a las familias, en la comprensión de los problemas, y eso es lo que decía yo, eso es la piedra que tiras al estanque, que es pequeñita, pero esas ondas llegan a muchos sitios, revierten parte de lo que ha habido. Y aquí sí que quiero poner también parte de esos momentos compartidos, porque ha habido también momentos yo creo que de relativa felicidad. Esa foto que está aquí con su flor fue al acabar su tesis, que le dije, ya, descansas 48 horas, te lo has ganado. Y quería ver el mar Mediterráneo y vio el mar Mediterráneo. Bueno, pues con sus compañeros, con Dominique, con tantas personas de la Universidad Católica, con alguna foto tenemos por ahí con Cristina de las últimas veces, del último congreso en el que hemos estado, en el que ya estaba francamente afectada y que sacó fuerzas para, aun estando con los tratamientos, levantarse por la mañana, acompañarnos, seguir peleando por ese trabajo. Y sin duda alguna decía su obsesión, de verdad, se ha quedado movido. Dice, mi meta principal, he visto por ahí que lo decía en una de las declaraciones, esto lo decía constantemente, es volver a entregar a su país el esfuerzo, la oportunidad y de alguna manera lo que habían, el tesoro o los bienes que habían depositado en ellas para conseguir mejorar su país, sus niños, las circunstancias de todas esas familias, y trabajarlo desde las neurociencias, desde el rigor, desde algo que sabemos que es cierto y que ha hecho en todos los sentidos que estas comunidades vulnerables lo sean un poquito menos. Y bueno, pues nada, lo dicho, disculparme con esa familia, darles mi agradecimiento y sobre todo, pues eso, demostrar que hemos tenido la suerte de estar bendecidos por haberla tenido. Os dejo que lo veáis. Gracias. Leemos los agradecimientos de esta última diapositiva. Agradecemos a Dios por la vida de Viviana, por bendecirnos con la presencia en nuestras vidas, a sus dos hijos, Emilio José, a Laura Camila, a toda su familia, madre, hermanas y sobrinos, a los profesionales y familias de la asociación Cedinane por contribuir y enriquecer su trabajo, por apoyar sus propuestas. Siempre estaremos en deuda con todos ellos. Cada año que iniciamos con vida, paz, bienestar en compañía de la familia, de amigos, es sinceramente motivo de gratitud, de creer en que los tesoros de nuestras vidas están cerca, y sobre todo están en nosotros mismos, en creer en nuestros sueños, desafíos, en que cada momento es preciado y cada instante debemos vivirlo intensamente. Hoy y ahora, Viviana Sánchez Bobadilla, gracias a Huillé. Muchas gracias. Gracias a todos.
Ya saben ustedes que Ahuillé es una palabra guaraní. Paraguay, ese querido país hermano que es una isla rodeada de tierra, como diría Roa Bastos, insigne escritor, premio Cervantes, pues es el único país de habla hispana que en todo el país tiene dos idiomas cooficiales, el único, que hablan español y guaraní, y además toda la población, en mayor o menor cuantía. Y podríamos decir también en guaraní, quizá mal dicho, pero yo creo que se va a entender los hermanos paraguayos que nos estén escuchando: Roja y Juche, Paraguay, te quiero mi Paraguay. Bueno, muchas gracias a todos y disculpen también las prisas, pero el tiempo es muy importante y manejamos también desde una perspectiva neurofisiológica, luego lo comentaremos, y entramos en diálogo, que vedescamente se puede decir, con Viviana, para defender la aptitud intelectual temporal. No solo la medida a través del reloj y del calendario, sino también el tiempo vivenciado por cada uno, que yo puse en un escrito hace poco, espacializado, y alguien me lo corrigió sin preguntarme y me puso especializado. No, espacializado. Especializado también, pero en este caso es un poco a lo que nos referimos, el tiempo de cada uno y el de todos. Por tanto, mis disculpas y mi agradecimiento a los distintos países con los que tenemos relaciones fraternas y probablemente presencia asturiana. Yo quiero agradecer a los que nos acompañan virtualmente, por supuesto, a todos ellos, a la familia, que también creo que hay algún familiar de Viviana que nos acompaña virtualmente, y a los amigos, entre los que nos hallamos, etcétera. Y también a los que están aquí en la sala. En la sala, si me lo permiten así, no puedo nombrarles a todos, me disculpan, pero sí veo personas que nos siguen con frecuencia, estas dos señoras tan simpáticas. Está también nuestra secretaria general, Pilar Riesco. Hoy tuvimos un acto muy hermoso de sociocultura asturiana, de gastronomía asturiana, y lo pasamos muy bien, que también es muy importante, y me consta que Viviana lo disfrutaba muchísimo. Está su esposo, Luis Miranda, ambos son codirectores de una agrupación nuestra histórica ya en la casa desde hace más de 40 años. Está José Vicente, sociólogo de PRO, y muchos directivos. Salvi, los nombro así rápido, tan entrañable como siempre. Maxi, Amalia, su esposa, Mari, la esposa de Ángel, otro directivo. Está Cándido, y está el compañero que nos escribe en asturiano, que se me ha olvidado ahora mismo el nombre, Jesús, perdón, que nos escribe en asturiano, y de alguna manera, pues, en todos los números de la revista, que tiene mucha constancia. Y están dos profesoras también muy queridas, que ahora voy por tica, Claudio, que son Paloma y Castellano, profesoras de la facultad, concretamente del departamento de didáctica, ahora también hermanados, porque estamos los de teoría, como Chayo y yo, y vosotras de didáctica, en un mismo departamento, que es estudios educativos, un macro departamento. Bueno, y Claudio, que no me puedo olvidar de ti, que es una satisfacción que nos acompañes. Veréis, yo conocí a Viviana, que hoy me lo preguntaba Pilar, hoy me lo preguntó Pilar, haciendo memoria, tengo aquí, no os exagero, pero no os voy a aburrir, porque si no, soy yo el del tiempo el que lo transgrede. Pero hoy me preguntaba Pilar en una llamada telefónica que dónde conocía a Pilar. Yo conocí a Pilar en este salón, en este querido salón, a Viviana, ¿cómo he dicho? A Viviana Sofía, en este Salón Príncipe de Asturias, hace unos años, no recuerdo cuántos, pero 3, 4, con motivo de un encuentro académico que tuvieron pues varios alumnos, exalumnos paraguayos, que han hecho varios en este salón a lo largo de estos años, y realmente ha sido un honor conocerlos. Yo los conocí en el curso 16-17, porque becados por esas becas, Carlos Antonio López de Paraguay, del Ministerio de Educación de Paraguay, vinieron pues más de 50 alumnos. En el grupo en el que yo di clase, era un máster de formación del profesorado, pues eran 40 y tantos, y luego he mantenido el contacto con varios, con unos cuantos, ¿no?
con unos cuantos, y algunos que permanecieron en Madrid o retornaron a Madrid después de ir a Paraguay, pues hicieron el doctorado, algunos en la Autónoma, que yo lo sentí mucho porque les pusieron varias pegas en la Complutense. Yo creo que se tenía que haber flexibilizado, es verdad, varios en la Autónoma, que querían haber estado con nosotros en la Complutense, no fue posible, pero hemos mantenido la amistad, todos ellos profesores, estos 40 y tantos, de distintos niveles y repartidos por todo el país. Yo creo que con muy buen criterio ahí el Ministerio hizo un esfuerzo ímprobo por invertir en esta juventud. Todos aproximadamente teníamos unos 30 y poco años, chicos y chicas, si se me permite decir así, profesores brillantes, ganaron la beca, y la idea era que retornase ese talento a Paraguay, como yo creo que en gran medida ha sido. De hecho, nos consta que alguno de ellos pues está en cargos relevantes, otros en universidades, otros realizando unas labores muy valiosas en colegios, en asociaciones, en institutos, etc., ¿no? Y bueno, pues un día de estos, Viviana, que no había sido alumna de ese máster, pues les acompañaba, y ahí tuvimos oportunidad de conocerlo. Y bueno, ya me di cuenta efectivamente de todo esto que han mencionado Chayo y Pilar, que la conocieron muy bien, dirigieron su tesis doctoral, Pilar, y luego cuando se jubiló, pues Chayo, de la sensibilidad y del amor al conocimiento tan grande que Viviana Sofía tenía, y que se plasmó pues en toda su obra, y también en esa tesis doctoral que tuve la dicha, el honor de revisar, porque fui presidente de su tribunal. Por cierto, tuvo la máxima calificación, un sobresaliente cum laude con todos los honores, por unanimidad y con todos los honores, ¿no? Entonces, bueno, ella lo han dicho muy bien, esta especialización en los trastornos del espectro autista y la preocupación pedagógica inmensa por la personalización de la educación, por la neurociencia, como queda muy bien reflejado en el libro, Modelos Educativos del Siglo XXI, y bueno, pues para mí fue igualmente una satisfacción, un reto inicialmente, un desafío importante, porque yo sinceramente tengo muchos proyectos que me llevan muchísimo tiempo, tengo que decirlo, me disculpan, pero es que es verdad. Y además es que no necesito más, lo quiero decir, y cada vez menos, porque yo me entretengo mucho escribiendo, escribo mal, pero escribo, y entonces eso me lleva mucho tiempo. El otro día me decía una señora, no, es verdad, yo hago rompecabezas, pues para mí es un rompecabezas, me entretiene muchísimo, y entonces eso me lleva mucho tiempo, y poco a poco y tal, y eso es casi lo que más me gusta, porque me evito otros conflictos y tal, aparte del centro asturiano, por supuesto, y aparte de la facultad, eso es indiscutible y con eso cuento. Pero me lo propuso y me sentía un poco desbordado, me lo propuso Viviana, y bueno, al final me siguió hablando, ella participó con nosotros. Cuando digo nosotros me refiero fundamentalmente al querido doctor Jesús Martín Ramírez, asturiano adoptivo en Madrid, y conmigo en uno de los CICAs que organizamos en la Complutense, un libro que llevaba por título, si no recuerdo mal, se lo dije a Pilar también, Depresión, Empatía y Neurotecnoeducación. Lo de la neurotecnoeducación fue idea de otro profesor que conocí pues poco antes de fallecer, que era el doctor José María Poveda, que padre y fue el que nos propuso a Jesús y a mí, que era más escéptico todavía que yo, Jesús, sobre estas cuestiones, y especialmente con la realidad virtual, el que metiésemos pues esas temáticas. Y ahí intervino, hoy lo pudimos ver, hablando sobre el autismo, Viviana. Y sí recuerdo que gustó mucho su intervención. Fue particularmente bien recibida. Éramos pocos en el salón de grados, no recuerdo mal, en la Facultad de Educación, y gustó mucho su intervención, y así se lo transmití. Y ella lo celebró. Luego se recogió en un libro que está a disposición de quien lo quiera, porque tiene ese formato en PDF, nos lo publicó la Universidad de Nebrija, la Universidad de los Asturianos, la Universidad de Nebrija. Hay que decirlo porque es una universidad familiar y asturiana en gran medida. Y bueno, pues ahí comenzamos a estrechar la relación. Ella efectivamente ha trabajado mucho este tema, que es, aunque
y hay otros autores, otros profesores, nosotros mismos, con toda la modestia, como ahora trataré de mostrar, también hemos hecho nuestros pinitos, pero en gran medida fue una valiente y una pionera en lo de la neuroeducación. Ahora se trabaja cada vez más. Habéis mencionado a Mora, estaba también Tomás Ortiz, Sí, luego, Tomás, llevó, y otros más, ¿no? Pero ella estuvo muy influida por un gran escritor, científico y biólogo chileno, como sabéis, que es Humberto Maturana, a nivel internacional, muy influida. Hoy he visto, de casualidad, que Dominique, este profesor belga, residente, yo creo que nacionalizado, probablemente paraguayo también, pues igualmente tuvo relación, vinculación con Humberto Maturana. Bueno, y por cierto, antes de pasar, quiero agradecer mucho a Andrés, que es presidente adjunto, que no le he presentado, su presencia y su coordinación, a Chayo, que es una profesora ya de todos los días y de todos los años, muy querida, especializada en pedagogía social. El mes que viene tenemos otra cita en este mismo salón, y en pedagogía de los mayores, lo que yo llamo, no sé si es acertada la palabra, gerontopedagogía, por abreviar. Y Pilar Gutiérrez, que es una profesora, fue directora, Pilar Gutiérrez, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, y especializada en la atención temprana y en otras muchas cuestiones también de la discapacidad, de los niños prematuros, y es la presidenta, digo bien, no caste, de AMPAT, una asociación madrileña de atención temprana. De manera que muy agradecidos por la presencia y por este recordatorio, porque al final este acto de presentación de un libro es un homenaje póstumo, es decir, un acto de celebración y de memoria, como se ha dicho, a Viviana. Y quiero agradecer la financiación del libro a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, donde tenía mucha ilusión Viviana que lo presentásemos. Lamentablemente no ha podido ser, pero yo espero ir a Paraguay cuando tenga tiempo. Mi primer viaje a Paraguay fue en el año 2005. Allí tuve intervención en varias universidades y en el Ministerio de Educación, donde conocí a algunas personas. Y a la Asociación Reconocer, ambas figuran como logotipos en la contraportada del libro. Por supuesto, la financiación la consiguió Viviana, ya fue con la propuesta que me hizo, y estamos muy agradecidos a esa financiación. No voy a leer el currículum de Viviana porque ya lo han expuesto las compañeras. Efectivamente, he localizado algunas fotos. Yo tengo que decir que con qué orgullo, con qué amor estos estudiantes, ya doctores, máster, licenciados o graduados, llevan el haber estudiado en la Complutense. Realmente uno empieza a querer más a la propia universidad gracias a ellos. Incluso algún profesor visitante de estos que vienen conmigo en los últimos años, ahora van a venir 2 o 3, y no vienen más porque se han despistado con los visados, pero me regaló un pin de la Universidad Complutense, que este año en la cena que tuvimos me lo puse y causé sensación con mi pin de la Universidad Complutense, que brilla dorado y parece que guiña a quien lo mira bien, ¿no? Así que esto en gran medida me lo regaló un profesor brasileño. Estoy muy contento. Fíjate con qué ilusión se ve a Viviana ahí en nuestra universidad. Bueno, pues modelos educativos para el siglo XXI. Efectivamente, tenemos una introducción común. Prácticamente el número de páginas es equivalente entre ambos, ¿no? Tenemos una introducción o presentación común. Luego hay un capítulo que realizo yo, que es sobre los modelos, una panorámica de los modelos. Hablo del modelo psicodinámico, pero aplicado a la educación. Hablo del modelo cognitivo-conductual, hablo del modelo humanista personalizado, este ya lo desarrollo en un capítulo, el modelo de intervención en crisis, que desarrollo en un capítulo. Hablo también del modelo sistémico, etc. Y Viviana dedica un capítulo específico, o 2, al neurobiológico relacional. En realidad son 3,
En realidad ella dedica 3, pone el acento en distintos aspectos, pero se centra en estos aspectos, como digo, neurobiológico relacional, ¿no? A grandes rasgos. Y aquí advertimos la importancia del soporte fisiológico, neurofisiológico específicamente, y también la importancia que otorga, como no puede ser de otro modo, a los aspectos que tienen que ver con la dimensión psicosocial, humana, relacional, convivencial, ¿no? Fundamental. Ahí lo pongo, el capítulo 2 es completamente de Viviana, modelo neurobiológico relacional. El capítulo 3, integración del modelo relacional y neurobiológico, continúa la relación entre el maestro y el educando, etc. Y verdaderamente sí quisiera destacar esto, para ir un poco más rápido, esa articulación entre neurociencia y pedagogía relacional, la verdadera pedagogía, porque una pedagogía que huye de las relaciones pues no es pedagogía, y nos hace propuestas pues innovadoras y de un gran alcance que yo creo que de un modo u otro, como se ha dicho, van a tener pues muy buena acogida en Paraguay y fuera de Paraguay. Entonces, por otro lado, entrando en diálogo, como digo, con Viviana, yo, si me lo permiten, también he trabajado algo estos aspectos neurobiológicos, porque alguna vez la hemos presentado aquí. Tengo un planteamiento teórico que lo he llamado la inteligencia unidiversa. La inteligencia unidiversa es la inteligencia múltiple. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. O inteligencia compleja. Esto probablemente a personas que no están en el ámbito de la psicología no les dice nada, pero en la psicología se ha hecho muy famosa una teoría que se llama las inteligencias múltiples. Tan famosa que nuestros generosos paisanos asturianos pues le dieron a Howard Gardner, que es un psicólogo estrella de Harvard, el premio Príncipe de Asturias, ahora es Princesa de Asturias. El jurado encargado de darle ese premio a Howard Gardner, un psicólogo de la Universidad de Harvard, estaba conformado por el secretario, un querido amigo, Juan Vázquez, a la sazón rector de la Universidad de Oviedo, y el presidente era otro querido amigo ya fallecido, don Aurelio Menéndez, catedrático de Derecho, y en el caso de Juan Vázquez, catedrático de Economía. Claro, si le presentan un currículum de este tamaño, de Howard Gardner, pues uno queda un poco abrumado, pero realmente hay que decir que la teoría de las inteligencias múltiples, que tiene muchas ventajas, lo digo con toda rotundidad, por favor presten atención también los que están en casa, falla desde su denominación, y esto no es interpretable. Este es un fallo enorme, porque las inteligencias no son múltiples, es una única inteligencia. Esto sí que no es opinable, aquí sí que nos podemos enzarzar a defenderlo a capa y espada si es preciso. La inteligencia es una, pero múltiple. Es una, pero compleja, una, pero diversa, se diversifica. La inteligencia humana es capaz de vérselas con lo que hay y con lo que puede haber, con el mundo de lo tangible y de lo intangible, como decía ayer alguna persona, de lo físico y de lo metafísico, pero es una. El llamar a esas aptitudes intelectuales, llamarlas inteligencias, es una osadía y a veces es un poco peligroso, que ahora no vamos a mencionar, aunque lo tengo recogido en algún libro, porque la interpretación que hacen en algunas escuelas y en algunas normativas es perjudicial. Es como si dijésemos que cada uno de nosotros, Claudio, Valentín, Cándido y los demás, tenemos personalidades múltiples. No, tenemos una única personalidad compleja o múltiple. Ahí dices unidiversa, dices ahí. Sí, que se diversifica, eso es, pero no múltiples inteligencias. Esto no es baladí, es una cuestión meramente de vocabulario. Y para los más escépticos, no solo nos asiste la razón desde el punto de vista filosófico, psicológico, pedagógico, sino que para los más escépticos, y ahí es donde entramos en conversación con Viviana, nos asiste también la neurofisiología, la neurobiología. En el cerebro hay áreas especializadas, esto no se discute, pero el cerebro también funciona como una globalidad. Hay pistas, autopistas que unen las distintas áreas.
Y esto, si se pasa por alto, estamos en un desenfoque mayúsculo e inicial. Lo diga quien lo diga, esto es así, por favor, y es un problema porque además, ya digo que en algunos casos se ha interpretado la teoría de las inteligencias múltiples de una forma extrema y en el peor de los casos nos conduce a la formación de talentos retrasados, personas con mucha aptitud en algún campo concreto, pero que descuidan los demás. Sería una caricatura, pero a veces los hay responsables, incluso en el ámbito político, en el ámbito económico y académico, que les sucede esto, porque el núcleo de esta inteligencia unidiversa es de naturaleza emocional, no puede ser de otro modo, sentiente, diría Zubiri, por supuesto, es de naturaleza ética o moral. Y si ese núcleo no se trabaja, y aquí está la parte pedagógica, desde la temprana infancia, estamos apañados. Esto no tiene nada que ver, por tanto, con soslayar las distintas aptitudes. Claro que hay diferencias y a uno se le da mejor el lenguaje, pero eso no es que uno tenga una inteligencia exclusivamente lingüística, es una aptitud lingüística que debe trabajarse, y otro matemática, y otro espacial, y otro temporal, etcétera, que por cierto, no incluye Howard Gardner en su teoría de la inteligencia, de las inteligencias múltiples. No incluye una inteligencia temporal, y nosotros sí. Y por tanto vamos a seguir avanzando para ser coherentes con esto que decimos. Bueno, pues aquí tenemos también la atención que brinda Viviana a los sentidos, que son las puertas que nos ponen en contacto con el mundo. Por cierto, cada vez más atrofiados en un mundo que tiende a anestesiarnos y a generar una analgesia, algunos lo llaman la sociedad paliativa, y ya se advierte desde los bebés, desde la temprana infancia, con estas pantallas que nos cuasi hipnotizan, o nos hipnotizan del todo. Y entonces el niño, la niña, y esto estadísticamente está comprobado, pues empiezan a ganar peso, porque además empiezan a comer muchísimo, mientras están con las pantallas y no corren, no saltan, no juegan, etc. Este es un problema que se ha extendido, el de la hiperfagia, y este sedentarismo, la sociedad del asilo. Y yo veo de verdad muy oportuno que Viviana pues haya tenido en cuenta estos aspectos multisensoriales que naturalmente luego tienen que procesarse por nuestro cerebro, que es el verdadero organizador de todas esas sensaciones, y transformarlas en percepciones, etcétera, y en un conocimiento rico que nos dé un sentido a la vida, que dé un sentido profundo, verdadero a la vida propia y a la de los demás. Y ahí hablo del capítulo, este ya es de un servidor, modelo humanista y personalizado. Claro, para mí supuso esto un jaleo porque como no podía repetir lo que ya tengo por ahí escrito, tuve que modificarlo y el tiempo se nos echaba encima. Entonces traté de hablar de algunos de estos libros específicos a los que no me había referido en otras ocasiones del ámbito de la educación personalizada, porque verdaderamente el gran iniciador y el gran sistematizador de lo que se conoce como la educación personalizada es García Oz. Es Víctor García Oz. Ahora el adjetivo personalizado fue muy exitoso, pero también se ha encontrado con que ahora todo es personalizado. Camisas personalizadas, cuentas bancarias personalizadas, bolígrafos personalizados, y todo pasa a ser personalizado y nada es personalizado. La educación personalizada surge en los años 60 en España, naturalmente con unos antecedentes remotos, vamos a decir, en la filosofía y en el humanismo grecorromano, pero también próximos y enriquecida con todas las aportaciones del cristianismo, y no se detiene, porque está llamada a proyectarse hacia el futuro, la educación personalizada, mientras haya humanos, mientras haya personas. Ahora nos quieren convertir en poshumanos, no sé si lo sabéis, nos quieren convertir, ¿no? La gente lo sabe perfectamente. Transhumanismo. En transhumanos y en poshumanos y en cyborg y no sé qué. Bueno, pues mientras haya personas habrá que trabajar estos aspectos que no se detienen.
Y el modelo de intervención en crisis, me alegro mucho de lo que me dijiste hoy, Pilar, porque el modelo de intervención en crisis yo lo incorporé a mi programa de educación social antes de la pandemia. Y es muy necesario, todos vivimos crisis, todos, sin excepción, a lo largo de nuestra vida. Crisis en el sentido de cambio, crisis en el sentido de situación problemática, crisis como una oportunidad para enriquecernos, y entonces es absolutamente necesario que en los centros escolares y en las asociaciones socioeducativas haya ciertos protocolos generales y adaptables a los distintos tipos de crisis, pero que tienen que activarse. No son la panacea, esos protocolos, indiscutiblemente no van a prevenir los problemas, no van a solucionarlos por el hecho de activarse, pero sí que pueden contribuir a que de alguna manera se mitigue el impacto negativo de esas crisis. ¿Qué crisis? Pues un accidente, una enfermedad de un ser querido, una enfermedad en el propio niño, niña, universitario o personas que asisten a asociaciones o viven en ellas, y de todo tipo, crisis de todo tipo, en uno mismo o en seres queridos, por supuesto. Es necesario y esto puede ayudar. Y claro, al hablar de crisis es inevitable hablar de estrés, que en rigor es distrés, porque estrés tenemos todos. El único lugar donde no hay estrés es en los cementerios. Todos tenemos estrés, sí, es verdad, y todos tenemos ansiedad. Lo que ocurre es que hay una ansiedad que facilita la activación personal, el estrés también, pero cuando se supera un determinado nivel, empieza a ser o pasa a ser patológico, negativo, y por tanto es lo que se conoce rigurosamente como distrés, porque incluso se habla de euestrés, el buen estrés. Y al hablar de este estrés negativo, pues también tenemos que reconocer la importancia de ese emparejamiento de otro concepto como es el de la resiliencia. Resiliencia individual, resiliencia grupal y resiliencia institucional y nacional. Hay naciones más resilientes y otras que lo son menos. Esto depende mucho de los líderes, pero también de los que, cuando estamos en democracia, votamos o dejamos de votar a algunas personas. La resiliencia nacional. Hay pueblos que se conducen mejor también por esos líderes que eligen y otros peor, y entonces pues la resiliencia brilla por su ausencia como el futuro, como el porvenir. Y fundamentalmente quería decir esto, no sin antes agradeceros a todos pues de nuevo la presencia y ponernos a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta, lo mismo los que estáis virtualmente o aquí en el salón. Y muchas gracias. Muchas gracias. Pues no sé, alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer. Bueno, yo ahora que estoy más tranquila, sí que diré que hemos tenido la suerte de trabajar con Viviana y que más allá de las cuestiones académicas, o sea, ha sido una enseñanza de vida, de comportamiento. Decía mi hermana, hablando también nosotras, caminando, decía, yo no he conocido una persona en mi vida tan buena, tan honesta, tan trabajadora, tan siempre sonriente, tan dulce, tan abierta, tan acogedora como Viviana. Es que no se ha quejado. Antes hablábamos de algunos sucesos académicos que sin duda alguna le causaron unos disgustos horrorosos, pero que no estaba disgustada por sí misma, sino por cómo podía afectarnos a los demás. O sea, ha sido de una generosidad, de una entrega, de una visión de la vida tan bondadosa, tan cálida, pero a la vez tan rica y tan profunda, que es que yo siempre he dicho, que lo decía el otro día también con otro profesor de Andalucía con el que hablaba, me decía, esa chica era un ángel. Digo, sí. Y si es el buen Dios tiene ahí arriba una puerta, ha subido un ascensor directa. Porque verdaderamente, qué gran persona. Y bueno, ya te digo, hemos compartido muchos ratos, porque hasta en el tiempo que era de su descanso te decía, y si te acompaño cuando paseas al perro y seguimos hablando, yo pues paseamos. Hemos compartido eso, hasta el perro, las preocupaciones, el confortarnos, reconfortarnos la una a la otra tantas veces, y la visión que ella daba, sinceramente, a mí me ha abierto otras orientaciones en la vida. Y doy gracias. No solo en lo académico.
Encontré, por cierto, Pilar, esta foto, pero ¿sabes de dónde la saqué? De internet. Buscando Viviana, estamos todos, se nos ve un poco difuminados, que la envié por WhatsApp. Sí, no me da tiempo. Es una foto justo de la tesis que está en internet y de ahí la he sacado, estamos ahí. Pero sí ha sido un privilegio, sin vergüenza. Desde luego. Y yo... Sí, no sé si alguien quiere hablar por ahí. Mira, mira, ves aquí. No. Habla tú, pero no sabemos si están preguntando porque han cerrado la pantalla. Ahí está. No. ¿Hay manos levantadas? No. No. A ver, ¿qué sabe? No. Yo simplemente tuve la dicha, a través de Pilar, de conocer a Viviana, Sofía, ¿verdad? Me gusta siempre decir Viviana, Sofía. Y de verdad, hay personas que se van, pero nunca se van porque están en nuestro corazón. Y Viviana fue una doctoranda extraordinaria, lo ha dicho Pilar, muy valiosa, muy humana, siempre dispuesta a todo, ¿verdad? Y que además estudió muchísimo y hizo, yo siempre le decía, esto no es una tesis, son 2 tesis, porque ha sido una muy valiosa aportación pedagógica y sobre todo aportación humana. El cariño que nos transmitía a su familia, a su madre, a su hijo y a su hija, a sus hermanas y a todos. Y está presente en mi corazón y allí la tengo presente. Y estoy segura que en ese más allá, con la Virgen, con Dios, en ese misterio, pues estará feliz. Porque además, cuando yo no sabía que había hecho este libro con Valentín, y le dije, Valentín, tienes que estar muy feliz, porque a ella le daría una alegría grande, grande hacer este libro contigo. Y lo digo de corazón. Tropezó en la vida, te encuentras con personas que te abren el camino, te abren las manos, y esa es mi querida amiga y compañera Pilar Gutiérrez Cuevas. Gracias, Pilar, de todo corazón te lo digo, y gracias, Viviana, desde ese más allá, que estoy segura que estará diciendo, muy bien, que está el libro aquí y todo. Y los que nos quedan por cerrar. Exacto. También, porque ha trabajado tanto, no nos ha dado tiempo. Fíjate tú que este libro y otro que hizo con Gloria, con una profesora del CEU, lo mandamos para allá, cuando ya se cerraron los capítulos y tal, pero no llego a verlo. Lo que sí de alguna manera me reconcilia el hecho de que ha podido ver que por lo menos todos esos esfuerzos que hacemos por cambiar y que quede establecido ese respeto, ese mejorar la vida de los otros, lo ha visto. Y desde luego yo creo que hay muchas madres, muchos niños, muchas personas que hoy están un poco más huérfanos, pero también que han recibido y han encontrado apoyo y segundo, les han cambiado un poquito el camino, les han quitado un poco las piedras, y esa ha sido Viviana. La empatía, la capacidad de ponerse los zapatos del de enfrente, el plantearlo siempre desde la visión del otro, de cómo se le puede ayudar. Los disgustos, la pobre cuando ha estado tan lejos de su casa, que cuando quería abrazar a sus hijos, a su madre, a su hermana, a su cuñado, con tantas pérdidas, con tantas preocupaciones y tan lejos. Y cómo lo ha elaborado, ha tratado de minimizar y de molestarnos lo menos posible. Ha sido una persona bálsamo. Y una persona súper enriquecedora, que además, digo lo mismo, más allá de que hayamos pasado mucho tiempo juntos, ha sido tan extensa la presencia que ha tenido este tiempo, que ha cambiado mucho más que personas que viven a nuestro lado cerca, 50, 60 años. Es decir, sí, ha cambiado, ha modificado, como los factores químicos o los elementos químicos que disuelves en el agua y cambian, esterilizan, mejoran, esa es Viviana. Ha sido un efecto de cambio y de dinamización de tantas cosas que, bueno, pues yo creo que a veces los que tenemos cerca, de amigos o de compañeros, nosotros mismos no nos damos cuenta hasta que dices, por favor, ¿cómo era esta persona? ¿Cómo ha conseguido hacer las cosas tan bien, de una manera tan suave y sin darse la más mínima importancia y quitando ruido a todo, quitando aristas a todos?
Decía ella también a veces con el Quijote, que decía que cuando un amigo entra en tu corazón lo que tienes que buscar es el sitio para quedarte y no salir de ahí. Vivi está hecha, Es así. Vamos a dar la palabra a Nelson. Adelante, Nelson, por favor. Nelson Lezcano. Creo que tiene que abrir el micrófono. Nelson, si me oye. Sí, me oye. Adelante ya. Buenos días, soy Francisco Encina, de Asunción, Paraguay. Hola Nelson, te escuchamos. Francisco. Yo me llamo, soy Francisco. Francisco, perdón. Francisco, adelante. Yo fui alumno de Viviana Sánchez de Azules. Ajá. Le agradezco muchísimo por la posición que ustedes dieron, el claro ejemplo que dio Viviana, como cada uno de las personas con autismo, porque ella fue, el chico me ayudó para hacia ella soy lo que soy ahora, soy autista. Entonces le debo a Viviana que le dejó un gran legado en todo el Paraguay, y en otros países, con el autismo y su forma, su personalidad humana, su actitud benévola hacia la gente, hacia las familias de Ceilane. También un saludo a sus hijos, a la gran familia de Ceilane y a Viviana Sánchez por su gran humildad y su corazón. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Muchas gracias, la verdad que lo has expresado fenomenal y bueno, eres un testimonio vivo realmente de superación y de avance continuo, de manera que enhorabuena y muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar la palabra, no sé si Maritza. Sí. Adelante, Maritza. Buenas tardes. Buenas tardes. Maritza Romero desde Colombia. Vale. Gracias por este homenaje tan especial a Vivi. Yo la conozco desde el año 2000. Estuvimos estudiando en Israel un curso referido a la atención integral a la primera infancia. Y desde el primer momento que conocí a Vivi, encontré cada uno de los valores que ustedes acaban de anunciar: su empatía, su solidaridad, su cariño. Fue una experiencia corta de aproximadamente 3 meses, pero una experiencia maravillosa, y aprender de una persona con el carisma de Viviana fue muy importante para mí. Adicional, la mayor sorpresa, encontrarnos en el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid 20 años después. Con lo cual, esa experiencia de compartir todo lo que implica cursar un estudio de doctorado, para mí fue fundamental la presencia de Vivi. Más que ayudarles a ella fue quien se apoyó, además porque tuvimos que vivir toda la experiencia de la pandemia juntas. Y si bien yo estaba más protegida porque incluso vivía en una residencia universitaria de la Complutense, ella era quien me iba a apoyar a mí. Es decir, es una persona con una capacidad de entrega que de verdad, como menciona Pilar, es invaluable. Aprovechar también el momento para agradecer a Pilar todo el apoyo que le brindó. Soy consciente de ello y agradecerles a ustedes este homenaje muy merecido y todo mi cariño para mí. Entonces, gracias. Muchas gracias. Ya está. ¿Alguien más? No sé quién es. Bueno, pues agradecemos mucho. Voy a empezar a Mabel Álvarez. No sé si digo bien los nombres porque a veces se utiliza el de un compañero, un familiar. Mabel Álvarez, Maritza Romero,
Alice Benítez, Carmen Gutiérrez, Luis Alberto Derico, Nel Francisco, Fabiola Sánchez, yo creo que es la hermana de Viviana, Fabiola y 21 más, que me ponen que no me especificaron. Muchas gracias a todos, Sí, a la bueno, familia. a toda la familia, Fabiola. A todos. Fabiola, sabéis que sois familia, vosotros también. Todos aquellos que hemos coincidido con Viviana, sabéis que tenemos una red común, que tenemos un afecto común y que aquí está vuestra casa. Y sobre todo, que tenemos un legado que vamos a seguir peleando. Porque Viviana ha sido grande, ha trabajado mucho y ha demostrado que se pueden cambiar las cosas para bien. Y hay que seguir haciendo y caminando por el mismo sendero que ella nos ha marcado. Yo me siento orgullosa de haberla conocido, de haber caminado por la vida un trocito con ella, y me ha brindado la oportunidad de conoceros a todos, a muchos de Colombia, a otros de Paraguay, y que siempre esté Paraguay ya siempre en mi corazón, junto con Viviana, de manera especial. Estamos a vuestra disposición para lo que queráis, ya lo sabéis, que esta es vuestra casa y aquí está vuestra familia. Muchísimas gracias. Me cuesta muchísimo hablar. Estoy con Sandra, Camila también está en el público, está mucha gente de la veterinaria. Mi pobre Camila, que no le hacemos caso, pobrecita, cuánto ha peleado. No sabe lo que la quiero yo a Camila. Está el padre rector de la Universidad Católica, está Vicente Serrano, están también padres, sus compañeras de colegio que nos acompañaron, gente también, profesores de la universidad, y nosotros estamos muy agradecidas por este acto, muy emocionadas. Todos acá los que estamos hoy creo que nos está costando mucho este tiempo de duelo. Tenemos muy presente a Viviana todo el tiempo y vamos a seguir llevando en alto su nombre, porque ella se merece, porque ella trabajó mucho en esto, y así como dijiste, probablemente, o creo que alguien más en algún momento te dijo, la gente que hace bien las cosas, creo que el tiempo que tienen aquí en la tierra es corto, lastimosamente, y vienen para enseñarnos algo y posteriormente convertirse en ángeles. Nosotros estamos convencidos de que nosotros todos, de que ella está disfrutando de una vida mejor después de haber dado una batalla muy dura en la enfermedad. Muchísimas gracias por las palabras de cada uno de ustedes, por esta oportunidad. Nosotros también tenemos muy presente en algún momento a todos los que nacimos cuando acabamos con vida. Entonces, muchas gracias y vamos con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, y a toda la familia. Un fuerte abrazo. Volveremos a encontrarnos todos de una manera u otra, ya lo verás. Bueno, si no hay más intervenciones, agradecemos a todos la presencia, a los distintos países, Colombia, Paraguay, sobre todo, y muchos más. Y que la lean y aprendan de ella. Y por supuesto, pues también a todos los presentes y a todos los que han intervenido. Muchas gracias. Gracias a todos.